Shalom para todos, estimados hermanos y amigos. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Quiero también saludar a los que me pueden ver y escuchar en este momento y no me conocen, ya que en mis redes sociales pues han ido ingresando en mi lista de contacto muchos nuevos amigos y hermanos. Y bueno, para ellos me presento. Mi nombre es Leonardo Gómez y por la misericordia del Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, he sido llamado al ministerio pastoral desde hace unos 23 años y me encuentro al frente dirigiendo la Asamblea de Yahweh Nazarena, Casa de Restauración, la cual se encuentra en Caracas, Venezuela. Con Casa de Restauración nos iniciamos en el estudio de las raíces hebreas hace 21 años. Comenzamos en el año 1999. De manera que ya tenemos algún tiempo de experiencia de andar y de conocer todo el contexto de lo que tiene que ver con las raíces hebreas de la fe. En nuestros inicios comenzamos, ya que recibimos este entendimiento a través de hermanos que practicaban judaísmo, desde las formas del judaísmo mesiánico. Y bueno, nosotros nos iniciamos en cuanto a prácticas, usos, costumbres, en esa figura o en esa forma de prácticas de tradición del judaísmo. Pero luego nos fuimos dando cuenta de que este tipo de cosas no estaban apegadas con las escrituras, sino que más que todo eran solo tradiciones de hombre. Y como no seguimos tradiciones de hombre, sino es a la escritura, nos apartamos de todas esas cosas tiempo después. Iniciamos una búsqueda y en esa búsqueda al final terminamos encontrando nuestra base, nuestra línea, nuestro fundamento de fe, y hoy día pues nos encontramos unidos al movimiento Asamblea de Yahweh Internacional, que en su respectivo momento, por allí para el año 2010, acompañé en su constitución. Soy entonces cofundador del movimiento Asamblea de Yahweh Internacional, junto a el moré José Álvarez de Puerto Rico. Entonces, la razón por la que hoy quiero hacer llegar este comunicado es por la siguiente. Desde que nosotros comenzamos en este caminar, en este andar de retorno a la senda antigua, de volver a las raíces de la fe, entonces hemos visto muchas cosas. Es mucha el agua que ha corrido debajo del puente y hemos visto aparecer mucha gente relativamente nueva enseñando raíces hebreas. Entonces, hoy, en base a qué y en cuanto a qué, hay mucha gente nueva en este camino y hay mucha gente desorientada en no tener una guía, una claridad de a quién prestarle atención y qué línea seguir en cuanto a la enseñanza, porque lamentablemente se ha diversificado mucho el tema de las raíces hebreas de la fe. Entonces hablamos de un movimiento de raíces hebreas de la fe, pero de una diversidad de expresiones y manifestaciones que, bueno, complican mucho el asunto para quienes se inician y comienzan en este caminar. Lo primero que quiero decir es que este comunicado tiene como propósito establecer principios de fe que son innegociables para nosotros. Hoy no vengo a dar una enseñanza bíblica como en otras ocasiones o como acostumbro a hacer, sino que hoy vengo a fijar una posición.
Entonces, esa posición consiste en lo siguiente. Nosotros hemos aprendido con humildad a ser tolerantes, a aceptar al otro a pesar de las diferencias, a seguir llamando hermano o hermana a quien piensa distinto a nosotros, y sobre todo porque hay muchos temas controversiales y muchos temas en los cuales podemos diferir y aceptar distintas opiniones. Hay muchos temas que no son esenciales, que no tienen relación con la salvación y en los cuales puede haber variedad, diversidad. Pero hay principios de fe fundamentales que son innegociables. Y eso es importante hacerlo conocer. El primer principio que quiero hacer conocer y establecer en este momento, en el día de hoy, es que la fe hebrea es la fe abrahámica. Es decir, la fe hebrea es la fe que profesaba el patriarca Abraham, conocido como Abraham Avinu, Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, la fe abrahámica es la antigua fe hebrea y es la raíz de lo que hoy nosotros profesamos dentro del movimiento de raíces hebreas de la fe, o debería de ser, o debe ser. Solo que hay quienes están extraviados de este concepto y están restaurando las raíces hebreas desde otro punto de partida que no necesariamente es la fe abrahámica. La fe abrahámica se caracteriza en primer lugar por Abraham es conocido como el padre de la fe monoteísta. Entonces, el primer principio fundamental de la fe abrahámica es que la fe abrahámica es monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? ¿Qué es el monoteísmo? Bueno, esa es una palabra que lo que significa es un solo Elohim o un solo Dios, para utilizar un lenguaje más conocido por todos. Entonces, eso significa, monoteísmo significa un solo Elohim, un solo Dios, es una sola persona en la deidad o la divinidad. Esa es la fe abrahámica, esa es la fe hebrea. Cuando hablamos de restauración de las raíces hebreas de la fe, estamos hablando de restaurar el monoteísmo bíblico abrahámico. No hay manera de entender que Abraham creyera en más que una persona en la deidad. Quienes piensan de otra manera, se les respeta su manera de pensar, pero en ninguna forma se acepta esa manera de pensar. Por lo tanto, nosotros echamos como fundamento lo que dice la Escritura y declara firmemente en el libro de Deuteronomio, Devarim 6:4, donde dice literalmente: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Es una declaración de fe antigua que ha mantenido el pueblo judío por generaciones y que se traduce: escucha Israel, oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, o Yahweh nuestro Elohim, o en lenguaje más comprensible o más conocido para todos, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Ese es un principio escritural antiguo que ha sido permanentemente sostenido por el pueblo judío y que nuestro maestro Yeshua lo declaró. Yahoshua declaró el Shema, Yahoshua declaró que Yahweh es uno. Hoy en día hay gente que dicen estar en las raíces hebreas de la fe, pero enseñan que la deidad o la divinidad está compuesta de más de una persona.
pues tengo que decirles que nosotros no aceptamos esa posición, no compartimos esa idea, porque eso ya no es fe abrahámica, eso es politeísmo. La fe abrahámica es monoteísmo puro, no el monoteísmo contaminado por politeísmo, porque cuando hablamos de 2, 3 o más personas en la deidad, estamos hablando de politeísmo. Lo adornen como lo adornen, lo filosofen como quieran, lo llamen triunidad, trinidad, binidad, dualismo, etcétera. Como lo quieran llamar, decir que la deidad o la divinidad se compone de más de una persona, eso es idolatría y eso no son raíces hebreas de la fe. Ese es el primer punto que nosotros queremos echar como fundamento. Nosotros comprendemos y aceptamos que movimientos antiguos como el cristianismo en todas sus expresiones y el judaísmo mesiánico desde tiempos antiguos han enseñado sobre esta manera de entender la divinidad conformada por más de una persona, pero cuando se trata de gente que dicen estar en las raíces hebreas de la fe, gente que dicen enseñar raíces hebreas de la fe, sobre todo gente que relativamente son nuevos en este camino, reconocemos a los que están desde antiguo enseñando estas cosas, se respeta, diferimos lógicamente de esas enseñanzas, pero de gente nueva, de nuevos aparecidos, nuevos maestros, con nuevos vientos de doctrina y enseñando cosas como que Yahweh son dos personas, Yahweh mayor y Yahweh menor, o que Yeshua es Yahweh mismo y por lo tanto hay que adorar a Yeshua, ese unitarismo. Y otras figuras semejantes a la Trinidad o a la Divinidad, o como le quieran llamar, pues nosotros tenemos que fijar la posición firme de que eso no es fe hebrea y esa restauración que están haciendo no es restauración en realidad, porque el cristianismo siempre ha enseñado eso. Las raíces de la enseñanza de que Yeshua es Dios, como así lo creen los judíos mesiánicos, a quienes respetamos, los que dicen estar en raíces hebreas de la fe y enseñan que Yeshua es Dios y adoran a Yeshua como Dios, esa enseñanza, las raíces que están restaurando son las raíces que se encuentran en el Concilio de Nicea del año 325, que dio nacimiento oficial y formal a la religión cristiana católica, y que lo primero que estableció ese concilio fue Jesús es Dios. ¿Dónde está la raíz de esa enseñanza? No en Abraham, siglos atrás, no en la antigua fe hebrea, que Abraham nunca adoró a más de un Elohim, sino en la fe cristiana, en el Concilio de Nicea. Entonces las raíces que se están restaurando con esa enseñanza son las raíces nicenas, no las raíces hebreas antiguas. Además no es restauración porque es algo que ya está establecido en el cristianismo. Los que estábamos en el cristianismo salimos del cristianismo tradicional porque entendimos que el cristianismo se desvió de la fe bíblica original, que es la antigua fe hebrea, interpretada por el Mesías Yahoshua en su tiempo, la fe hebrea nazarena. Entonces, ¿cómo podemos continuar enseñando lo mismo que introdujo el cristianismo tiempo posterior? Entonces, el fundamento que hoy establecemos en este comunicado es: Yahweh es uno, Yahweh Ejad. Hay lamentablemente también quienes están tergiversando, torciendo y desviando la verdad de la Escritura en cuanto al significado de la palabra Ejad. No hay manera de entender la palabra Ejad que no sea uno. Lo demás es interpretación humana, es razonamiento humano, es interpolación, es invento.
Ejad significa uno y punto. Yahweh es uno y punto. Eso de entender que significa una unidad compuesta, que bla, 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 es puro bla, bla, bla. No es nada que tenga que ver con el concepto real de la escritura. En eso no podemos ser tolerantes con esa enseñanza. A los hermanos que enseñan eso los respetamos, los bendecimos, pero nada que ver con compartir eso. Raíces hebreas es Yahweh uno es, uno solo es. De estas cosas vamos a estar hablando en estudios bíblicos próximos, Yahweh mediante. Hay otro principio también que queremos establecer en este comunicado. Son varios los principios innegociables, pero quiero tratar por lo menos estos dos en este comunicado. Y el segundo principio es el siguiente. Nosotros, los creyentes de origen gentil, que estábamos sin Elohim, sin esperanza, sin pactos, sin promesas en el mundo, éramos antes extranjeros y no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. No teníamos nada que ver con el nuevo pacto, porque Yahweh no ha hecho pacto con los gentiles. El primer y el segundo pacto fueron hechos con la casa de Judá y la casa de Israel, es decir, con Israel en sus dos casas, con todo Israel. Los gentiles no aparecen por ninguna parte en cuanto a pactos y promesas de Yahweh. Para que un gentil pueda entrar en el pacto, en la alianza con Yahweh, tiene que venir a ser parte del pueblo de Israel. Así que el segundo principio que queremos decir que es innegociable es que el creyente de origen gentil ya no es gentil, ahora es israelita. Pero esa identidad israelita que se recibe no es por medio de la circuncisión en la carne, como acostumbró desde tiempos antiguos a hacer el pueblo judío para convertir a los prosélitos a la fe hebrea. Se exigía por los rabinos desde la antigüedad y se exige hoy la circuncisión en la carne para venir a ser parte del pueblo de Elohim. Entonces, la segunda cosa innegociable es que nosotros somos de fe nazarena. Y uno de los principales expositores después de Yahoshua, el Mesías, de la fe nazarena es Pablo el apóstol Shaul, Shalía Shaul. Él, de todos los Shelihim o apóstoles de Yeshua, fue el más destacado en enseñar muchas cosas en torno a la fe nazarena. Teológicamente el más preparado y el que más escribió dentro de los escritos apostólicos nazarenos que encontramos en las escrituras, el autor principal de todos ellos es Pablo. Nosotros entonces aceptamos totalmente la enseñanza de Pablo, la interpretación de las escrituras que nos da Pablo, porque Pablo la aprendió no de hombre alguno, ni siquiera de los apóstoles anteriores a él, sino de Yahoshua mismo, que se le presentó personalmente a Pablo. Entonces las enseñanzas de Pablo eran transmitidas por Yahoshua mismo a él, tanto que él dijo en una oportunidad: sean imitadores de mí, a mí como yo lo soy de Yahoshua. Y Pablo es claro, no hay manera de entender a Pablo de otra manera que no sea la siguiente. Pablo enseñó que el creyente de origen gentil no debe circuncidarse en la carne. El creyente de origen gentil, Pablo dice, si alguno fue llamado incircunciso, no se circuncide. Lo queremos más claro, no entendemos ese lenguaje. ¿De qué otra manera se puede entender la palabra que está diciendo Pablo? No se circuncide. Punto. Con ese versículo es suficiente, ya no hace falta discutir.
y hay muchos otros que vamos a hablar de ello en próximas oportunidades. Yo les invito a que me acompañen cuando estudiemos estos temas próximamente para que veamos lo que Pablo dice al respecto. Entonces, el segundo punto de este comunicado es no a la circuncisión en la carne de los creyentes de origen gentil. Hoy hay gente enseñando esto, diciendo que los que no nos circuncidamos en la carne somos quebrantadores de la alianza y cosas semejantes a esa. Sobre todo, me llama mucho la atención que hay cierta hermana y hermanas que siguen a esta hermanita que enfatizan en esto. Ciertas hermanas que siguen a cierta hermana que enfatizan en que el hombre tiene que circuncidarse. Me causa gracia porque se supone que nosotros debemos aprender Torá para aplicarla a nosotros mismos en primer lugar, no para ver cómo se la aplicamos al otro. Y lamentablemente, estimadas hermanas, que tanto puedan estar interesadas en el tema de la circuncisión, debo decirles que lamentablemente ustedes no se pueden circuncidar. O sea, lamentablemente una dama no se puede circuncidar. ¿Cuál es la circuncisión que establece la Escritura para las damas? La tevilá, incluso en el judaísmo, que es lo que hace la mujer para pasar o recibir a la fe hebrea, a la fe judía, la tevilá o la inmersión. ¿Y qué establece Pablo? Que es lo que requiere el Padre en el nuevo pacto, una nueva alianza, a diferencia de la circuncisión en la carne, la inmersión, porque dice que tanto hombre como mujer recibe por Yahoshua mismo, a través de la inmersión, la circuncisión. Entonces nosotros no somos incircuncisos, como algunos acusan. Nosotros no somos incircuncisos, tenemos la circuncisión del Mesías que se nos imputa a nosotros y la recibimos a través de la inmersión. Entonces, con estos dos puntos innegociables de nuestra fe, quiero cerrar este comunicado de hoy. Yahweh es uno, no necesitamos circuncidarnos en la carne. No al politeísmo, no al pensamiento judaizante de la circuncisión. Ese es el punto focal de este comunicado y quiero concluir agradeciendo la atención prestada a todos ustedes y dirigirme a cualquier hermano o hermana que me esté escuchando y que piense de la manera con la cual nosotros no estamos de acuerdo, que por favor se abstenga de responder a este comunicado, porque yo no estoy abriendo un debate. No me interesa abrir un debate, no me interesa discutir con usted si piensa distinto a mí en torno a este punto. Usted es libre de pensar y creer lo que quiera, no hace falta. Yo no estoy tratando de cambiarle su manera de pensar. Usted manténgase en lo que usted piensa. Le pido por favor que no vaya a comentar en este video con la intención de discutir o debatir, porque lamentablemente no va a recibir respuesta, ya que esto no es un debate lo que estoy abriendo. Estoy fijando mi posición, nuestra posición al respecto, y si usted quiere mantener una buena relación fraternal conmigo, lo mejor que puede hacer es evitar tratar estos temas conmigo. Ya aquí queda bien establecido lo que es nuestra posición y nuestro entendimiento de las raíces de la fe. No necesitamos discutir. Solo manténgase usted en lo suyo y nosotros en lo nuestro, y mantengamos una relación fraternal en paz, pero evitemos estos temas. Solo me interesaba a través de este comunicado hacerles saber cuál es nuestra posición al respecto y que no somos neófitos nuevos ni paracaidistas de haber ingresado apenas ahora en el movimiento de raíces de la fe. Sabemos y conocemos de lo que estamos hablando. Respetamos a todos, pero también fijamos nuestra posición firme en torno al tema. Así que
Muchas gracias por su atención, por su entendimiento y seguiremos entonces en contacto hablando sobre estas cosas en lo adelante. Paz y bendiciones para todos.